hogar. Creo que todos los estudiantes pueden grabar. Hay la forma de grabar y alguien, un voluntario que me ayude. Yo a veces ya no tengo mucho tiempo. Me lo graba, por favor, y lo pasa a Classroom. ¿Alguien le puedo pedir el favor? ¿Alguien se puede? Rafael Vocal, muchas gracias. Graba la clase y me lo subes después al Classroom. Te voy a rogar, ¿está bien? Muchas gracias, Abel. Te voy a tomar en cuenta tu colaboración. Muy bien, jóvenes. Entonces, buenas tardes. Otra vez, bienvenidos a la clase de Hormigón Armado 1. Estoy viendo que hay esta vez muy pocos estudiantes. ¿Qué ha pasado? Ya están festejando el Día del Estudiante. Creo que todavía falta un poco. Bueno, vamos a esperar algo, pero mientras tanto, les voy a comentar que debemos repasar un poco lo que es la hidratación del cemento. Es un tema muy importante, porque ustedes verán que con esto yo voy a romper muchos mitos sobre lo que es, cómo son esos famosos mecanismos de hidratación del cemento con el agua, ¿no? Y eso es romper muchas creencias, mucha gente que dice que eso es así, que el cemento con el agua funciona. Van a ver ustedes que todo lo que les han dicho o lo que les van a decir es equivocado. Aquí tampoco no me hagan caso a mí, hagan caso a la ciencia, ¿no? La ciencia dice que es así, ¿no es cierto? Yo les había dicho, para repasar un poco, que la estructura del cemento hidratado está compuesto básicamente por el gel del cemento, o agua de gel también se llama, que son una especie de gelatinitas, unos flóculos chiquititos de color verdoso, y estos geles tienen sus poros, como cualquier gel, y además en el mecanismo de hidratación, ya les he dicho que el agua se descompone químicamente y genera unos vacíos capilares. Esa es la estructura del cemento hidratado. No estoy hablando de los agregados. Los agregados son volúmenes inertes que no me preocupan, ¿no? El agregado, ahí está el agregado fino, agregado grueso, pero lo que yo estoy hablando es de ese verdecito que hay del cemento, ¿no? Ese verdecito que cuando lo humedecemos estamos viendo como una lechada, pero en realidad no es una lechada, está formado de estos gel de cemento, ¿no? Que poco a poco van cambiando volumétricamente, ocurren muchas reacciones químicas, ¿no?, en todo el periodo de hidratación. Y el periodo de hidratación, jóvenes, no es 5 minutos, no es 10, no es 3 horas. Los mecanismos de hidratación son generalmente un tiempo muy largo, que podía ser años. Ya les he dicho, el hormigón puede seguir hidratándose dependiendo de los factores, ¿no? Puede en el próximo año, el segundo año. No termina a los 28 días. Falso. No termina. Entonces hay que romper eso, ¿no? Miren acá, no es solamente a los 28 días, para efectos de cálculo, yo puedo tomar como el valor 100%. Pero se sigue hidratando, sigue aumentando su resistencia, ¿no? Siguen las reacciones químicas del cemento con el agua, ¿no? Pero fundamentalmente ya es con el curado, ¿no? El curado quiere decir que el hormigón tiene acceso a un agua adicional, a una humedad adicional, ¿no? Debido a que está dentro de un ambiente húmedo, o tú le echas agua, o está encima de un río donde hay evaporación del agua. Cuando hay esas cosas, la hidratación del cemento sigue eternamente, siempre para beneficio de la estructura, siempre para beneficio, ¿no? ¿Quién no quisiera tener un esqueleto de hormigón armado donde yo lo pueda curar constantemente? Sería una maravilla. En el Chapare, como ejemplo,
donde llueve casi 6 a 8 meses al año, ese hormigón está curado muy bien. Entonces, el cemento está muy agradecido porque, lógicamente, estos mecanismos de hidratación se llevan a cabo mejor. Evidentemente, la temperatura ha podido perjudicarle en algún momento, pero con el curado se arregla. Entonces, el curado es un tema muy importante que vamos a ver después. Vamos a hablar de la composición volumétrica de la hidratación del cemento. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hablar de algunos volúmenes que a ustedes seguramente les es muy, muy extraño, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del agua de combinación. ¿Qué es eso? ¿Qué volumen tiene? Vamos a hablar del agua de gel. ¿Qué es eso? Vamos a hablar del agua capilar o los capilares vacíos. El agua capilar se convierte en vacío. Vamos a hablar también del agua en exceso. Y también vamos a hablar del agua a disponer. A ver, todo miren del agua. Nada del cemento. Todo es el agua. El cemento, ya saben ustedes, tiene un peso, eso se descompone y sigue siendo el mismo peso, ¿no? Cemento. Se hidrate el 100%, ya no hay cemento. Se hidrata el 90%, 10% queda de cemento, como una arena, como una suciedad. Eso es. Pero el agua tiene pues estas características volumétricas. El agua de combinación normalmente se dice que podría ser el 23%, se dice, ¿no? En volumen del peso del cemento hidratado. O sea, quiere decir que yo necesito ponerle, bueno, ustedes saben que el peso del agua o el peso o el volumen del agua es lo mismo, ¿no? Entonces, el 23% del peso del cemento, yo necesito como agua de combinación. ¿De dónde sale esto? Esto sale de los ensayos. Hay otros dicen que podría ser 24%, 25%, 22%. Depende, pero estamos tomando un 23%, que casi todos los libros manejan un valor. ¿Esto de dónde obtienen? Esto se entiende que yo necesito una cantidad de agua para combinar en función al cemento que se va a hidratar. ¿Me entienden? Al cemento que se va a hidratar, 23%. El agua de gel, después vamos a ver en qué consiste. Tal vez acá podemos decir que el agua capilar, o sea, dice que el agua se descompone químicamente más o menos un 25% del agua de combinación. ¿Qué quiere decir eso que he escrito acá? Quiere decir que de todo el agua de combinación, que es esta cantidad, un 25% sufre un proceso de descomposición química en el cual el agua se desaparece, ¿no? Y queda el vacío. No se evapora, se desaparece,
o se descompone químicamente. Bien. El agua de gel, después vamos a hablar, tenemos que hablar un poco de la porosidad, ¿no? El agua de gel. El agua de gel es el gel de cemento, es otro volumen. El agua en exceso. El agua en exceso es, pues, dependiendo el agua que no, volumen de agua que no se hidrata. Y solamente tendría que desaparecer a través del fenómeno de la evaporación, agua en exceso, que siempre hay. Pero ese agua no me sirve de nada, porque no se hidrata. Se tiene que ir cuando se ha evaporado. El agua a disponer es la cantidad de agua que lo pongo, que generalmente, de acuerdo a las fórmulas, en este caso sería, el agua a disponer sería el agua de combinación que tengo que ponerle, más el agua de gel. Ese sería el concepto del agua que yo necesito disponer. Si yo le pongo más agua de esto, seguramente voy a entrar al concepto del agua en exceso. ¿Ya? ¿Cómo lo aplico esto a las fórmulas? Vamos a decir primero que el peso del agua de combinación es más o menos igual a 0,23 del volumen del agua. No, estoy hablando del peso del cemento hidratado. La primera fórmula que viene de aquí, de este concepto, agua de combinación. Entonces vamos a poner aquí el título. ¿Eso qué sería? Peso del agua de combinación. Anótense, por favor. Que en este caso también es igual al volumen. El volumen del agua de combinación es lo mismo. Sería volumen del agua de combinación. Ustedes saben que el agua no cambia en las unidades. Y esto quiero dejar bien claro, ¿no? Ustedes saben bien, en el agua, ¿no? 1 litro de agua es igual a 1 kilo. 1 centímetro de agua es igual a 1 gramo. 1 metro cúbico de agua es igual a 1000 kilos, a 1 tonelada. Y así sucesivamente. Vean ustedes, lo que estamos haciendo es que el peso específico del agua es 1, así. 1 gramo sobre 1 centímetro cúbico. O 1 kilo sobre 1 litro. Y 1 litro es ¿cuántos centímetros cúbicos? Ya saben ustedes, ¿no? O también ser 1 tonelada sobre 1 metro cúbico. Vean entonces, el agua básicamente tiene 1 es igual a 1. Entonces aquí por eso digo yo que el agua con el peso con el volumen es lo mismo, solamente que aquí sería 1 kilo, perdón, aquí sería 1 litro y aquí sería 1 kilo. Aquí como están viendo.
El peso específico del agua siempre es 1, dependiendo qué unidades tienes, ¿no? 1. Ya les digo, 1 gramo sobre 1 centímetro cúbico, ¿no? Si yo le multiplico por 1000, voy a tener 1000 gramos, es 1 kilo. 1000 centímetros cúbicos es 1 litro. Si yo lo multiplico por 1000 kilos es 1 tonelada. 1000 litros es 1 metro cúbico. Bueno, ya eso ya, ustedes ya saben en la física, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el primer concepto que vamos a manejar, ¿no? Yo generalmente le pongo aquí 1, pero cuando le pongo 1, querría decir que es 1 kilo sobre litro, así, ¿sí? Entonces, vamos a concluir también que el volumen del agua de combinación debería ser, dice, más o menos 0,23 para combinar 0,23 del peso del cemento hidratado. Aquí vamos a poner ahora peso del cemento hidratado, que es decir, peso, todo lo que es P es peso, todo lo que B es volumen, ¿no? Peso del cemento hidratado. Pues fíjense, es lo mismo que decir el peso. Lógicamente, eso es más razonable, ¿no? Que el peso en agua, el peso en cemento. Aquí, el volumen del agua, aquí yo tendría que multiplicar por 1, ¿no? Para transformar, porque ustedes saben que el peso no es igual que el volumen, pero cuando se trata del agua, sí es, ¿no es cierto? Sí, lo mismo. Pues hablar, si hablo de volumen, seguramente voy a hablar, si esto está en gramos, voy a hablar de centímetros cúbicos. Gramos. Si hablo de kilos, esto va a ser litro, kilos. ¿Está claro? Muy bien. Vamos a hablar de la contracción volumétrica. Esto va a querer decir contracción volumétrica. Esto es como decir, en cierto momento, podría ser también como los capilares vacíos, pero de momento podemos decir que dentro, en el proceso de la hidratación, en primera instancia, hay una contracción volumétrica debido a la descomposición del agua. Escriban, por favor. Descomposición del agua no quiere decir que se ha podrido el agua, sino se ha desaparecido. Y eso me ha ocasionado, pues, una pérdida volumétrica. Entonces, el hormigón supuestamente se contrae, ¿no? Hay una contracción volumétrica, pérdida de volumen, porque el agua se ha descompuesto. Imagínense si yo le saco el agua de ahí adentro, tendría que reducirse el volumen exterior, pero como no se volumen el exterior, se forman unos vacíos, ¿no? Esa contracción volumétrica tiene que ver con los capilares vacíos. Ya. La contracción volumétrica, de acuerdo al concepto, que dice que debería ser más o menos el 25% del agua de combinación. Entonces, la contracción volumétrica dice que más o menos es el 0,25 del volumen del agua de combinación. Eso por concepto, por ensayos, aquí estamos diciendo, ¿no? Los vacíos, los agua capilar es más o menos el 25%. Esto quiere decir contracción volumétrica. Hay una contracción volumétrica que se convierte en vacíos capilares o agua capilar, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero es... Entonces, la contracción volumétrica había sido 0,25. Esto, si reemplazamos, tendría que ser 0,25 por 0,23 del peso
del cemento hidratado. Ustedes saben que esto es igual que esto, que el volumen del agua combinación 0,20. Entonces, si multiplicamos 0,25 por 0,23, me va a dar 0,0575 del peso del cemento hidratado. Miren, aquí la mejor forma para manejar volúmenes es tomar en cuenta, relacionar siempre el peso del cemento hidratado. Porque en cierto momento lo que tú tienes como valor real es el cemento. ¿Cuánto de cemento vas a poner para encontrar volúmenes de combinación, de la contracción volumétrica? Todo en función del cemento, a pesar que el concepto es diferente, ¿no? Entonces podemos decir que la contracción volumétrica es más o menos equivalente a 0,575 del peso del cemento hidratado. Si el cemento hidratado está en gramos, esto va a ser centímetros cúbicos. Si el cemento está en kilos, esto va a ser litros. Tal vez aquí yo podría ponerle aquí por el peso específico del agua, si quieren, o la densidad del agua, ¿no? Porque no podemos decir, ¿cómo el ingeniero dice aquí volumen y aquí peso? ¿Cómo es eso? Pero si multiplico por el peso específico del agua, voy a poner eso, ¿no? Pero mejor es que ustedes digan, si esto es centímetro cúbico, esto va a ser gramos, para que sea equivalente, ¿ya? Si esto es litros, esto tiene que ser kilos, ¿ya? Si esto es metro cúbico, esto tiene que ser toneladas, el equivalente. Listo, entonces así nos evitamos de estar transformando el volumen en peso, ¿sí? Porque tendríamos que multiplicar por la densidad del agua, o el peso específico del agua, ¿verdad? Bien, aquí tenemos otro valor, muy importante. Ahora vamos a encontrar... Ingeniero, Sí, dígame. en la contracción volumétrica tenemos que hablar en términos del peso del cemento hidratado, ¿verdad? Sí, del cemento hidratado, no del cemento total. Aquí tenemos que suponer siempre que de una buena hidratación es cuando todo el cemento que nosotros disponemos o colocamos se tiene que hidratar. Porque si no, no tiene sentido. Pues tú le puedes poner cualquier cantidad de cemento y si no le pones el agua de combinación, ¿no? Entonces no se va a producir la hidratación total. Estamos pensando siempre que del cemento hidratado. Hay un peso del cemento sin hidratar. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Tenemos que decir, jóvenes, que generalmente el peso del cemento a disponer tendría que ser igual al peso del cemento hidratado, ¿no?, más el peso del cemento sin hidratar. O sea, el cemento que tú dispones, que tú colocas en la mezcla, tendría que ser básicamente al principio, ¿sí?, la suma del peso del cemento que se hidrata y del peso que no se hidrata. Ahora, si se hidrata todo, esto es 0. Y si no se hidrata, este es un peso del cemento sin hidratar, que lógicamente al final queda pues como si fuera una suciedad, un polvo ahí inerte, como si fuera una suciedad de un tamiz 200, alguna cosa así. No me sirve de nada. Pero capaz que este cemento sin hidratar, si hay los volúmenes capilares vacíos, posiblemente si tú le pones agua de curado, agua adicional después de que ha pasado el fraguado, posiblemente una parte de este cemento sin hidratarse puede sufrir un fenómeno de una rehidratación o una segunda hidratación. Por eso es el curado, ¿no? Posiblemente digo porque eso no siempre va a ser cierto. Por eso les digo, aquí es así la ciencia, jóvenes. Si no hay estos capilares vacíos, si no hay la cancha de boxeo,
el cemento con el agua no van a poder pelearse, no se van a mirar siquiera, porque no hay el ring, no hay el espacio. Entonces, repito otra vez, para que el cemento que no se hidrató en primera instancia puede volver a sufrir una rehidratación si tú le pones agua del exterior, siempre y cuando haya el espacio, los capilares vacíos. Si no hay, lamentablemente el cemento quedó por ahí muerto, no sirve. Y nunca más se va a hidratar, nunca más, y lógicamente con el tiempo va a pasar sus propiedades y listo, se acabó. Muy bien. Otra pregunta más. Bien, vamos a entrar a otro concepto ahora, que se llama el volumen del sólido hidratado. Ajá, ¿qué es esto? Esto dice volumen, todo, miren las nomenclaturas, siempre, contracción volumétrica, ¿no? Peso del cemento hidratado, peso del cemento sin hidratar, así, peso del cemento a disponer. Todo eso vamos a ir aprendiendo. Este VHS quiere decir volumen del sólido hidratado. ¿Qué significa ese concepto? ¿Qué entienden como el volumen del sólido hidratado? ¿Alguien me puede decir? Es que cuando tú mezclas el agua con el cemento y se produce el fenómeno de la hidratación, una vez que el agua con el cemento se han hidratado, ha habido el proceso fraguado, queda un volumen. Y ese volumen sería la suma del cemento más el agua, ¿no es cierto? Porque tú le pones un volumen de agua, tú le pones un volumen de cemento. Y eso se hidrata, ¿qué va a quedar después? Un sólido hidratado. Un sólido hidratado, ¿no? Porque ya el agua ya no es agua, el cemento ya no es cemento, sino se queda en un sólido hidratado, que sería el hormigón. Entonces, ese volumen del sólido hidratado, sin tomar en cuenta el volumen del agregado, solamente estamos tomando el volumen del cemento y el volumen del agua, ¿no es cierto? Eso, de acuerdo a la física, aquí tiene que ver mucho la física, sería igual al volumen del cemento hidratado más el volumen del agua de combinación y menos la contracción volumétrica. Ese sería el concepto de lo que sería, físicamente hablando, el volumen del sólido hidratado. Sería el volumen del cemento que se hidrata, que no es igual al peso en el cemento, ya no es igual, más el volumen del agua de combinación. Y hay otra agua que se ha descompuesto, que se convertiría en la contracción volumétrica, que hay que restarle. ¿Por qué? Porque una parte de esta agua de combinación se ha convertido en una contracción volumétrica. Si entendemos este concepto, entonces podemos decir que el volumen del cemento hidratado sería el peso del cemento hidratado sobre su peso específico. Ustedes saben por fórmula, jóvenes, que el peso específico del cemento es el peso del cemento hidratado sobre el volumen del cemento hidratado. Este es concepto de la física, ¿no? El peso específico es el peso sobre su volumen. Eso quiere decir peso específico, una unidad de volumen por el peso, ¿no? Así es. Entonces, acá si quiero convertir esto, tendría que dividirlo entre el peso específico para que se convierta en volumen. Más el agua de combinación es
0,25, 0,23 del peso del cemento hidratado. Acá está. Y la contracción volumétrica hemos dicho que es igual a 0,0575 del peso del cemento hidratado. Vamos a tomar en cuenta esto como 3.15. El peso específico del cemento es 3.15 veces más pesado que el agua. ¿Qué quiere decir 3.15? ¿Alguien me puede aclarar? ¿Qué quiere decir 3.15? Quiere decir kilos sobre litro. Como el agua es 1 kilo sobre litro, el cemento es 3.15 veces más pesado. Entonces, el peso específico del cemento siempre es 3.15 kilos por litro, o toneladas por metro cúbico, o gramos por centímetro cúbico, ¿no? Siempre, pero así, 3.15. Entonces, fíjense, aquí tengo un factor común que sería el peso del cemento hidratado para encontrar el volumen del famoso sólido. ¿Cuánto sería? A ver, 1 sobre 3.15 más 0.23 menos 0,0, ¿cuánto sería? ¿0.49? Sí, que sale 0,49. Ajá. Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos de volumen, el volumen del sólido hidratado equivale casi a la mitad del peso del cemento hidratado. Casi a la mitad. Todo en función del cemento. ¿Y por qué? Ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser la mitad? Lógicamente es que esto está en volumen y esto está en peso. ¿Ya? Por eso es porque, como hemos dicho, el peso específico del cemento es 3.15. Lógicamente, pues, para poco volumen, mucho peso, ¿no? Así. Entonces acá, pero esto es en volumen y esto es en peso. Si ustedes quieren, centímetros cúbicos y esto gramos. ¿Sí? Ahí está la relación. Litros, kilos. Metro cúbico, tonelada. No se van a confundir. Aquí, lógicamente, yo tendría que poner el peso específico del agua, ¿no? Para hacer la transformación, pero ustedes ya están entendiendo ustedes que se puede siempre acá equivaler el volumen con el peso. Esta es una fórmula muy importante, ¿no? Si yo les preguntara cuánto sería el peso del sólido hidratado, ¿alguien me puede decir cuánto sería el peso del sólido hidratado? Vamos. Dígame, ¿cuánto sería el peso del sólido hidratado en función al peso del cemento hidratado? Vamos, ¿cuánto sería? ¿Ya? 0,49 por 3.15. 1,54. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, Inge. ¿Y por qué? Alguien me va a decir, ¿por qué ha aumentado el sólido? ¿Por qué tiene más peso? Por el agua. Porque le hemos introducido agua ahí. Bien. Otro concepto más. Vamos a hablar de la porosidad
de la pasta hidratada. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vamos a llamar así, porosidad. O sea, no es pasta hidratada o la mezcla. Una vez que se ha mezclado cemento con agua, se forma el gel de cemento, pero ahí hay una porosidad, ¿no? Una porosidad que, de acuerdo a la fórmula física, ¿no?, la porosidad sería igual al volumen del agua de gel sobre el volumen del sólido hidratado más el volumen del agua de gel. Entonces acá vamos a introducir otro concepto, el volumen del agua de gel. Volumen del agua de gel. ¿Ya? Este concepto es muy importante porque el volumen del agua de gel, jóvenes, es esto. Esto. El agua de gel. Gel de cemento o también se llama agua de gel. Que de principio es, les digo, es de gelatinas, ¿no? Gelatinosa, ¿no? Pero tiene un volumen. Y ese es el volumen que estamos queriendo ver en la estructura del cemento, ¿no? Aquí también se ve, ¿no es cierto? Agua de gel, aquí está. Este es el volumen del agua de gel que estoy queriendo encontrar, ¿no? Entonces, el volumen del agua de gel, según la fórmula física, tendría que ser en función a la porosidad de estos gel, de estas gelatinas, ¿no? O sea, esta es una gelatina, aquí hay otra gelatina, y acá hay una porosidad. Esa porosidad dice que, según la fórmula física, es el volumen del agua de gel sobre el volumen sobre la suma del sólido hidratado más al agua. Este es lo que dice la fórmula física, ¿de acuerdo? Entonces, esa porosidad, aproximadamente vamos a tomar un valor, vamos a decir 30%. Eso sale de los ensayos. O sea, se dice, jóvenes, que la porosidad del agua de gel con relación al volumen del sólido hidratado es más o menos 30%. En algunos creo que es 28%. A ver aquí cuánto es. Déjame buscar aquí. $28% habían puesto acá. Vamos a poner también de principio 28. Yo sabía que era también 30. Vamos a poner 28%. Esto sale, cambien por favor, en vez de 30, ensayos de laboratorio. 28%. En algunos libros hablan de 30. Pero eso no importa. 28% es próximo. Entonces, fíjense, esto tendría que ser igual a 0,28. Así. Entonces, de aquí, podemos decir que BAG es igual a 0,28 por el volumen del sólido hidratado más agua de gel, así, de esta forma. Lo que quiero es despejar agua de gel, ¿no? Entonces, esto sería igual a sería 1 menos 0,28. Esto va con signo negativo, igual a 0,28 del volumen del sólido hidratado. ¿Estaría bien así? Despejando esto.
Entonces, de aquí podemos encontrar el volumen del agua de gel, que sería 0,28 del volumen del sodio hidratado. 1 sobre 0 sería aquí 0,72 sobre 0,72. ¿Cuánto es 0,28 sobre 0,72? $0,39. 0,39 redondeado, ¿no? 0,39 del volumen del sólido hidratado. Podemos poner esto como formulita. El volumen del agua de gel, más o menos, si la porosidad es 28%, dice que podría ser igual a 0,39 del volumen del sólido hidratado. Una formulita más. Si quisiéramos relacionarlo en función al cemento hidratado, nos tendríamos aquí 0,39 y en vez de el volumen sólido hidratado, ¿cuánto es? Es 0,49 creo. 0,49. El volumen sólido es 0,49. Entonces tendríamos que multiplicar aquí por 0,49 del peso del cemento hidratado. ¿Cuánto sería eso por 0,49? 0,19. 0,19 del peso del cemento hidratado. También vamos a buscar una formulita. Vamos a decir que el agua de gel, en función del peso del cemento, ha sido 0,19 del peso del cemento hidratado. Otra formulita. Ahora bien, por concepto, también concepto de la física, podemos decir que el volumen del agua a disponer, que vamos a llamar así, volumen del agua a disponer o a colocar o a mezclar, ¿no? A disponer, aquí querría decir también a mezclar. Por concepto, el volumen del agua a disponer debería ser igual al volumen del agua de combinación más el volumen del agua de gel. Así sería. Entonces, acá podemos decir que el volumen del agua a disponer sería 0,23 más 0,19 del peso cemento hidratado. ¿Eso cuánto es? 0,23 más 0,19, 0,42. 0,42 del peso del cemento hidratado. Vamos a sacar esa formulita acá. Entonces, el volumen del agua a disponer había sido 0,42 del peso del cemento hidratado. Ajá, esto es muy importante. O sea, tú deberías colocar una cantidad de agua para el mezclado que equivale más o menos a 0,42 del peso del cemento que vas a hidratar. Un concepto muy importante en estos volúmenes. O tal vez podrías decir que el peso del cemento hidratado es igual a 1 sobre 0,42 del volumen del agua a disponer. ¿Cuánto es eso?
238. 238 del volumen del agua a disponer. O igual también 238 del peso del agua a disponer. Lo mismo. Volumen del agua, peso del agua es lo mismo. Entonces verán ustedes, jóvenes, que aquí le hemos dado la vuelta, ¿no? Y hemos visto que si yo quiero saber cuánto de cemento se hidrata, tendría que tomar en cuenta qué cantidad de agua le estoy poniendo. ¿En peso o en volumen? O sea, el peso del cemento que quiero hidratar tendría que ser más o menos 2.38 del peso del agua a disponer. Siempre se pone más cemento que agua, ¿no? O igual aquí, 0.42. El peso del agua a disponer, 0.42 del peso del cemento hidratado. Pero, aquí vienen pues los peros. No es así tan fácil. Si no, aquí sería facilito, pues, ¿cuánto? 0.42 y se acabó. No es así, no es así. Todavía hay unos peros. Y esos peros son aquel volumen del cemento. Sí. Primero, el peso del cemento sin hidratar. Ajá, aquí hay el problema. Esto no es fácil. Peso del cemento sin hidratar. Y eso siempre hay. O el volumen del peso del cemento, el volumen del cemento sin hidratar. Lo mismo, ¿cierto? Entonces, debemos decir que el peso del cemento a disponer, habíamos dicho ya, que es igual al peso del cemento que se hidrata, más el peso del cemento sin hidratar. Este también es un concepto muy importante. No todo el cemento se hidrata. Deberías hidratarse, todo el cemento. Pero dependiendo de la mezcla, de la cantidad de agua que tú le pongas, hay algún peso o algún volumen del cemento que no se hidrata. Si quisiéramos hablar de volumen, lo mismo, ¿no? El volumen del cemento a disponer es igual al volumen del cemento hidratado más el volumen del cemento sin hidratar. Lo mismo, creo, ¿no? Pero ahora, una pregunta. así adelante. Ingeniero, ¿la porosidad puede variar o siempre vamos a considerar 28%? Sí, varía eso porque eso es un poco lo que más varía. Hay que hacer, depende del cemento. Y yo tengo entendido que esto se puede manejar 30%, 29%, en fin, pero eso es un dato que me va a dar el ensayo. No está en todos los libros esto, ¿no? Hay otros que manejan de 30 por redondearlo, que también es un valor redondeado, ¿no? 28, quién sabe. No, estos valores pueden variar. Todo depende del cemento, de la clase y del tipo, de la calidad del cemento. Cuánto fino es, si es muy fino, si no es muy fino. Todo tiene que ver esto. Por eso que yo les digo, esta porosidad no puede ser 28% para todos los cementos. Y eso el laboratorio me tiene que decir. Ya les digo, por eso que todo depende de la finura del cemento, ¿no? Y la clase del cemento también. Entonces, 28, hay otros que, como les digo, los redondean a 30. Y listo, se acabó. Un poquito más no le afecta.
Otra pregunta. Bien, finalmente voy a aplicar la última fórmula por concepto, ¿no? Vamos a hablar del volumen de los capilares vacíos. Volumen de los capilares vacíos, que en cierto modo podría ser igual también a la contracción volumétrica. Pero aquí, por algunas razones que después vamos a ver, en cierto momento estos son diferentes. O sea, el volumen de los capilares vacíos debería ser la contracción volumétrica, pero siempre y cuando yo le ponga el agua exacto para que se hidrate completamente, nada más. Pero si le pongo más agua en exceso, entonces aquí hay diferencia entre el volumen de los capilares vacíos con el volumen, el volumen de la contracción, no, con la contracción volumétrica. Por eso estamos haciendo eso. Entonces, aquí voy a ponerles una última fórmula, que el volumen de los capilares vacíos, dice la física, debería ser igual al volumen del cemento a disponer más el volumen del agua a disponer. Miren qué interesante, ¿no? Todo lo que el cemento se pone, todo lo que el agua se dispone, aquí está mezclando todo, ¿no? Ahora, si tú mezclo estas dos cosas, tengo cemento más agua, ¿no? El volumen de los capilares vacíos resultaría, dice ser, si yo les resto acá el volumen del sólido hidratado, lógico. O sea, esta mezcla se convierte en una parte, en un volumen del sólido hidratado, por un lado. Por el otro lado, también se convierte en un volumen del agua de gel. Y finalmente, también hay una parte que, como el cemento no se ha hidratado, entonces sería el volumen del cemento sin hidratar. Este es un concepto muy importante de nosotros que manejamos la física con las matemáticas. Observen ustedes. Dice que el volumen de los capilares vacíos, esos capilares vacíos que les he dicho, estos capilares vacíos, dice que sería igual primeramente, al cemento y el agua que yo pongo a disponer, dice. O sea, pongo 100 gramos de cemento, tantos gramos de agua, ¿no? De eso, esto se convierte en un volumen del sólido hidratado y también se convierte en ese gel, el agua de gel. Y hay pues un volumen del cemento que no se hidrata. Lamentablemente, si esto fuera cero, sería una maravilla, ¿no? Pero si hay algún volumen que no se ha hidratado el cemento, pues queda nomás como un volumen. ¿Sí? Haremos algo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Para que ustedes vean que se puede hacer lo siguiente. Lo sé, debe marear un poco, pero no se preocupen. También podemos decir así, para que tengamos idea de la física, ¿no? ¿Qué sería el volumen del cemento hidratado? Ya vamos a poner aquí, volumen a disponer, volumen de cemento a disponer, así. Menos el volumen del cemento sin hidratar. ¿Qué sería esto para ustedes? A ver, ¿alguien puede decir? Dígame. Perdón. Estos capilares vacíos.
¿Qué es el volumen del cemento a disponer menos el volumen del cemento sin hidratar? ¿Qué quedaría? Vamos. Volumen del cemento hidratado, Inge. Así es. Ese sería el volumen del cemento hidratado. Más el volumen del agua a disponer menos el volumen del agua de gel. ¿Qué es esto para ustedes? Vamos. Habíamos dicho que el volumen... Volumen de agua de combinación, Inge. Así es. El volumen del agua a disponer es el volumen del agua más el... Entonces, el agua de combinación, ¿verdad? Así es. Todo está, es física esto, ¿no? Menos el volumen del sólido hidratado. En otras palabras, también se puede hablar así. Este es cemento y esto es sólido, ¿verdad? Si nosotros llevamos... Okay. A ver. Acá hay una formulita. Me van a ayudar con esta formulita. Puede ser también con esto, pero es mejor este de acá. El volumen del sólido hidratado es igual al volumen del cemento hidratado más el volumen del agua de combinación menos la contracción volumétrica. Voy a poner esta fórmula, por favor, ya me van a ayudar. Me voy a olvidar. Volumen del cemento hidratado más el agua de combinación. Entonces, esto sería volumen del cemento hidratado más... ¿A qué es igual esto? El volumen de agua de combinación menos el... Más el volumen del agua de combinación menos... la contracción volumétrica. Así es. Entonces, en vez del volumen del sólido hidratar, voy a reemplazar por eso. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar aquí el volumen del cemento hidratado más volumen del agua de combinación menos, acá hay un menos, ¿no? Entonces sería menos el volumen del sólido hidratado y menos el volumen del agua de combinación, y aquí sería más la contracción volumétrica. Y aquí sacamos la conclusión que el volumen de los capilares vacíos había sido por la física el volumen de la contracción en la contracción volumétrica. Entonces yo les dije, ¿no? Que en realidad cuando hablamos del volumen de capilares vacíos también se puede hablar de la contracción volumétrica. Pero esto a veces no es así. Y vamos a ver en qué casos no es así. Por eso que hay que manejar las dos fórmulas, los dos conceptos. Entonces, en ese caso, ¿para qué haría esto? ¿Entienden? Es que aquí tiene que ver, mira, aquí está el volumen del cemento sin hidratar, etcétera, etcétera, hay muchas cositas. Pero hasta aquí vamos a llegar con las fórmulas. Copien, anoten. Vamos a hacer un ejercicio para terminar esta clase. Un ejercicio que les va a gustar. Todo esto, jóvenes, es parte de la física, ¿no? Ustedes saben, cuando manejamos volúmenes y pesos de dos materiales diferentes, tenemos que ver, pues,
¿Qué pasa con la física? Y no se van a confundir. De ninguna manera no se van a confundir. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, vamos a hacer un ejercicio bien interesante. A ver. Un ejercicio, no es ejemplo, es un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de aplicación. A ver, ¿qué pasa si yo le coloco, en una mezcla de cemento con agua 100 gramos de cemento? Esto es peso del cemento a disponer. ¿Sí? 100 gramos. Meto. Y lo mezclo con una cantidad de agua que sea, hablaremos de 30 gramos. 30 gramos. O 30 centímetros cúbicos. Esto es el agua. O sea, yo agarro 100 gramos, lo peso, agarro el agua y mido 30 centímetros cúbicos o peso 30 gramos de agua y lo mezclo. ¿Qué pasaría? Se produce el fenómeno de hidratación. Lo mezclo en un tiempo breve y ahí cuando se mezcla esto empiezan las chispas, ruidos, ebulliciones, calor, etcétera, etcétera. Se produce el proceso de hidratación en la primera instancia, antes del fraguado, antes del fraguado. ¿Cuáles serían los volúmenes del sólido hidratado, volumen de los capilares vacíos? ¿Cuál sería la contracción volumétrica? ¿Cuál sería el agua de combinación? ¿Cuál sería el volumen del agua de gel? Etcétera, etcétera. Hay tantas preguntas que podemos hacer en base a estas fórmulas. ¿Cuánto es la porosidad? Bla, bla. Bueno, también podemos determinar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Podemos decir que a ver, hay una formulita que dice que el peso del cemento hidratado creo que es 238 del no sé, ya me he olvidado. A ver, veamos esto. ¿Qué relación hay entre el cemento hidratado con el peso del agua? ¿Está bien esto? Repasen. Sí, está bien. Ok. Entonces, puedo calcular, si yo mezclo así, puedo determinar cuánto de cemento se ha hidratado en peso. Si yo mezclo así, ¿no? Estoy diciendo si yo mezclo así. Entonces aquí podemos calcular 238 por 30. Una máquina, saquen sus máquinas todos, porque vamos a hacer cálculos. $71.4 sale ahí. 71.4 gramos de cemento. Gramos. O sea, quiere decir que si yo mezclo esta cantidad de agua con esta cantidad de cemento, solamente
la cantidad de cemento que se logra hidratar es 71.4. O sea, el porcentaje de hidratación, en este caso, tendría que ser solamente 71.4 sobre 100. 71 gramos sobre 100 gramos. Esto sería más o menos, como decir 0,71, sería 71.4%. Quiere decir que si yo mezclo esta cantidad de agua, que es poca, desde luego, vean ustedes, poco, solamente se lograría hidratar en primera instancia el 71.4%, o solamente se hidrataría 71.4 gramos. ¿Cuánto sería el peso del cemento sin hidratar? ¿Qué me dice? 100 menos 71.4. Sería 29.28, ¿no? ¿Está bien así? 28.6 gramos. O el 28,6% de cemento que no se hidrata. Ajá. ¿Y por qué? Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque hay poca agua. He puesto poca agua. Si le voy a poner más agua, seguramente vamos a conseguir más hidratación. Pero quiero mostrarles así nomás, tal como está. A ver, podemos hablar de volúmenes también, ¿no? ¿Cuánto sería el volumen del cemento hidratado? Vamos, ¿cuánto sería? 71.4 dividido entre 3.15. ¿Cuánto sería esto? Una maquinita. 67. 67. ¿Qué diría yo acá? Centímetros cúbicos. ¿No? Si hablo de volumen, sería que 22.67 centímetros cúbicos no se han hidratado, o se han hidratado. ¿Y cuál sería el volumen del cemento sin hidratar? Tendría que ser 28.6 dividido entre 3.15. ¿Cuánto será este volumen? $9.079. Centímetros cúbicos. Ya. Entonces, lo hemos convertido en peso, en volumen, en cemento, ¿no? Entonces, tendríamos una cantidad de volumen de cemento sin hidratar. ¿Cuál sería el volumen del agua de gel? En este caso, ¿cuánto es el volumen de agua de gel? ¿Ustedes saben? 0,19, ¿está bien? ¿Qué dicen? Sí, está bien. Entonces sería 0,19 por 71.4. Ese sería el volumen del agua de gel. 13.566, sí. 13.586. 66, sí. ¿Qué? 566. Centímetros cúbicos. El agua de gel. ¿Cuánto sería el volumen del agua de combinación? 0,23 por 71.4.
0.4. ¿Cuánto sería esto? $16.422. ¿No será así? Bueno, entonces, si queremos afinar un poco, tal vez esto tendría que ser 7 y este tendría que ser 3, ¿no? Estos son por los redondeos, ustedes saben bien, ¿no? Tal vez así. De acuerdo a las fórmulas, saldría así, ¿no? Y si sumamos esto, ¿cuánto suma? 0. Guau. ¿Qué ha pasado? Debería ser 30, algo está mal. A ver, calculen de nuevo. ¿Qué ha pasado? Inge, en la fórmula del volumen de agua en gel, ¿no sería 0,42 del peso del cemento hidratado? Del peso del cemento hidratado. ¿Dónde? En el volumen del agua en gel. Volumen de agua de gel, hemos dicho 0,19, ¿no? ¿O no? ¿No es 0,42 Inge? En la fórmula dice 0,42. No. No, a ver, vamos a revisar. Está bien, Inge. Lo que Está dice bien, mi compañero es del agua Inge. a disponer. Del agua. Ingeniero, sale Ingeniero, sale 29.99 la suma. Sí, que sale 29.99. ¿Cuál? 19.99. ¿Dónde? 29.99 Inge. Ya. Sí, la sumatoria. Sí, debería ser 30. Porque si ustedes suman esto es el volumen del agua a disponer. Siempre hay estas cositas, ¿no? Debería ser 30, pero vamos a tener así. Seguramente por los redondeos, las fórmulas, etcétera. Pero lo correcto es que debería ser 30. No sé por qué no ha salido 30, porque seguramente hay algunos decimales. Porque si ustedes saben que el volumen del agua de gel con el volumen del agua de combinación tiene que ser igual al volumen del agua a disponer. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, Inge. Muy bien. Tenemos ahora, en la próxima página, tenemos el volumen del cemento sin hidratar. ¿Cuánto había sido? A ver si me avisan, por favor, ¿cuánto? 9079. 908 lo vamos a redondear. Sabemos que 908 centímetros cúbicos. Vean ustedes, yo tengo todavía un volumen de cemento que no se ha hidratado. Pero este volumen de cemento hidratado tiene que ver con el volumen de los capilares vacíos. Ya les he dicho, este cemento que no se ha hidratado depende si hay un volumen de los capilares vacíos. ¿Y cuál sería el volumen de los capilares vacíos? ¿Cómo podemos calcular? Podemos calcular con la fórmula, digamos, decir 0.0575 por el peso del cemento hidratado. También, o si no, por la otra fórmula, ¿no? La otra fórmula, ustedes saben aquí, hemos demostrado, ¿no? Que está. Podemos utilizar esto también. Volumen es el volumen del cemento a disponer, conocemos el agua a disponer, conocemos. Bueno, del sólido hidratado no hemos calculado, pero podemos calcular también. Vamos a calcular, ¿no? El agua de gel, en fin. Se puede calcular también así o también de esta forma, en este momento, ¿no? Así. Pero esto después va a variar, les lo aviso. Entonces, lo que hay que calcular tal vez es el volumen del sólido hidratado. ¿Quién me dice cuánto es el volumen del sólido hidratado? 0,49. ¿Está bien? Sí, está bien. El volumen del sólido hidratado sería 0,49 de
71.4. ¿Cuánto es esto? $34.986. Esto sería centímetros cúbicos. Mire, ese es el volumen del sólido que se hidrata. Ahora vamos a calcular el volumen de los capilares vacíos. Para que no se equivoquen, vamos a cambiar esto. Sí. Vamos a calcular aquí la contracción volumétrica. Sería 0,0575 del cemento hidratado. 0.0575 por 71.4. ¿Cuánto es esto? Vamos. 4.106, sí. 4.106 centímetros cúbicos. Bien, vamos a calcular ahora los capilares, el volumen de los capilares vacíos, que tendría que ser la misma cantidad, pero vamos a hacer del otro lado. A ver, díctame, ¿cuál había sido la fórmula? Esta fórmula, esta larga. Volumen del cemento a disponer más del volumen menos el volumen sólido, menos así. Vamos a hacer así. Me dictan el volumen del cemento a disponer. ¿Cuánto había sido? 100 sobre 3.15 más el volumen del agua a disponer era 30 menos el volumen del sólido 34.986 menos el volumen del agua de gel. ¿Cuánto es el volumen del agua de gel? 13.567. 13.567. Y menos el volumen del sólido sin hidratar, que sería 908. A ver, ¿cuánto sale eso? Esto debería salir así. Debería salir. Hemos hecho la prueba. ¿No sale? 4.11 sale. Oh, está perfecto. No importa. Sí, 106, 11, ¿no? 110. Son los redondeos. Vean ustedes, es lo mismo. Pequeña variación. Entonces, jóvenes, lo que quiere decir es que solamente nosotros se puede con el curado, como no hay agua, ¿no? Tenemos que aumentar, con el curado tenemos que adicionar agua. Y el agua que está faltando va a necesitar, para hidratar el cemento, necesita este volumen. Solamente tenemos este volumen. Entonces, lamentablemente, en cambio el volumen que necesitamos hidratar es 9.8, pero tenemos solamente 406. Entonces, el volumen del cemento hidratado en segunda, así prima, ¿no? Tiene que ser 406 centímetros cúbicos. Nada más. Solamente. ¿Y por qué? Porque como ya se ha vuelto un sólido, estos huecos que han quedado, cuando tú le pones agua, ya sea
en forma natural, o también a veces el cemento absorbe la humedad del medio ambiente, solamente se puede hidratar un volumen de cemento igual que este, nada más. Pero aquí, a ver, a saber cuánto. 4.1, sí. Entonces, el volumen del cemento que se hidrata sería 4.1. Y de aquí podemos calcular el peso del cemento hidratado así, que tendría que ser 406 por 3.15. Una maquinita. $12.934. 934 gramos. Entonces, el peso del cemento hidratado total, después del curado, aquí vamos a poner más curado, porque si no cura, tampoco no va a haber este fenómeno, ¿no? Va a ser 71.4 más 12.934. ¿Cuánto sería esto? Sume. $84.334. 334 gramos. Vean ustedes, con curado, con una segunda hidratación, ¿no? Siempre y cuando haya vacíos, hemos logrado hidratar un volumen de esto que se ha convertido en tantos gramos. O sea, quiere decir que el porcentaje de hidratación al final es igual a 84.33, le vamos a poner, por ciento. Y el peso del cemento sin hidratar sería la diferencia, sería 15.67% que no se hidrata. O sea, tenemos 15.67 gramos que no se van a hidratar más. Así le pongas agua, etcétera, no se van a hidratar más. No se hidrata. Y se vuelve una tierra sucia. Entonces, verán ustedes, jóvenes, que este ejercicio que hemos hecho nos va a ayudar un poco a comprender, pero hay todavía muchas cositas, no es tan fácil, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, ¿qué pasa si yo le aumento más agua? Por ejemplo, le pondremos 35. Entonces, vamos a hacer las operaciones la próxima clase y vamos a ver que el porcentaje de hidratación más el curado seguramente ya es mayor. Pero va a llegar un momento en que vamos a llegar al 100%. Y para llegar al 100%, ¿cuál sería, qué cantidad de agua hay que ponerle? Ustedes me dirán 39, 40, 42, alguna cosa así, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta que no es este valor de 42, ¿no? ¿Dónde está eso? Aquí está. No es esto, ¿no? Aquí, porque aquí digamos, el agua a disponer había sido pues 0,42 del peso cemento hidratado. No es así, no es 0,42. Es un valor que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Seguramente lo vamos a determinar. Y algunas cositas más que vamos a ver la próxima clase. Si alguien quiere probar con 35, hágalo. Y va a ver que esto va a ir aumentando. Va a ir aumentando la hidratación. O sea, sería lo conveniente, jóvenes, que yo debería poner solamente la cantidad exacta de agua para que la hidratación llegue al 100%. ¿No? Pero lamentablemente, esa cantidad de agua hace que mi mezcla sea muy seca, demasiado seca, no es trabajable, no la puedo trabajar. Entonces, ahí vienen los problemas, ¿no?
Ahí vienen los problemas que vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, yo voy a concluir con lo siguiente. Es muy necesario que ustedes aprendan casi de memoria esto, porque esto les va a ayudar mucho, jóvenes, ¿no? A veces no se toma en cuenta, pero van a ver ustedes que este concepto del curado y la rehidratación es pues muy importante, ¿no? Porque muchos me preguntan, van a ver ustedes que la persona que no atiende va a decir, ingeniero, ¿por qué se cura? Deme una razón. Entonces muchos albañiles dicen cualquier disparate, ¿no? Dice porque se vuelve más duro, más resistente. No es esa la respuesta. Evidentemente, tal vez una consecuencia secundaria sería que aumenta la resistencia, porque lógicamente hay mejor hidratación, ¿no es cierto? Pero no es esa la respuesta. Y todo el mundo dice, ¿por qué le echa agua? Pues, es que cuando le echa agua se endura más rápido. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Se cura, se aumenta agua en el curado para aumentar, si es que es necesario, el porcentaje de hidratación del cemento, para lograr que el cemento se hidrate completamente, si es posible. Para eso se pone el agua. Evidentemente, como consecuencia posterior, podríamos decir que con eso, con mejor hidratación, el cemento o el hormigón adquiere mejor resistencia. ¿Por qué digo eso? Porque cuando yo demuestro que solamente el cemento se ha hidratado al 71.4%, querría decir pues que la resistencia del cemento no es 100%, pues. Sería más o menos este valor o otro valor, ¿no? Pero no 100%, porque lamentablemente ese cemento no ha logrado hidratarse totalmente. Porque cuando yo mezclo agua con cemento, tengo que lograr que el cemento se hidrate completamente, porque si no lo voy a tener que botar aquí como una tierra sucia. Estos 15.67 gramos es una tierra sucia, que lo único que hace es perjudicarme. Es como echarle una tierra que pasa el tamiz 200 al hormigón, así, porque ya no tiene no me ayuda en nada. Es una tierra sucia. Un polvo fino, que no me ayuda en nada, más bien perjudica. Y si fuera más, todavía peor, ¿no? Y eso ya no se va a hidratar más. Entonces, mucho cuidado, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No hay. Muchas gracias. Rafael, ¿quién es el que se ha comprometido a grabar? No se olvide. Y acorta la grabación. Muchas gracias.